buenos días, soy Víctor y estás viendo Cárnicas Vilar. Bueno, hoy seguimos con la rotativa, vamos a segar más hierba. Estoy algo perdido con los vídeos porque no tengo tiempo ahí a editarlos y a prepararlos y los voy a grabando así, no sé cómo quedará todo, pero bueno, por ir viendo algo lo que se va haciendo, pero bueno. Lo dije en el otro vídeo anterior, desde que grabé la primera parte a la segunda del anterior vídeo, debe pasar 10 días o no sé, por ahí, 2 semanas o por ahí debieron pasar, pero bueno. Y nada, que ya lo expliqué, que anduviera sacando Purín. Bueno, Purín ya grabé, también es un vídeo interesante, pero no tenía ni mucho tiempo, ni muchas ganas, ni quien me grabara así como se sacara el Purín y tal, estaba solo en casa. Y nada, y sacando algo de estiércol, pero bueno, detectándolo, lo explico en otro vídeo, pero bueno. Ya viste que cuando puse el pastor de las limusinas estaban acabando el prado en el anterior vídeo, ya lo tenían todo pastado y también se cambiaron las de leche, pero bueno, ya lo expliqué. Los vídeos van a ser, los voy intentando grabar, pero bueno, depende del tiempo que haya también para grabar, porque no te vas a estar aquí tirando a grabar, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a seguir con el ensilado. Vinieron ahí esos días que estuve sacando Purín y estiércol y tal, por eso estuvimos haciendo esos trabajos, que aunque llueva algo no pasa nada. Pero claro, para hacer el silo y tal conviene que esté algo bueno. A ver, para el silo no se necesita, con menos de sobre 20 y algo grados o así, va perfecto. Si hace muchísima calor tampoco no es bueno, que no es como en las primeras cortes, que está la hierba con más verdina del invierno y tal. En las segundas cortas no está tan bestia ni tiene tanta verdina y tampoco le hace falta tantísima calor, si no te sale el silo muy seco. Para las limusinas y tal que están por fuera todo el año y tal, no les viene mal algo de más de presecado del silo, pero para las que están dando leche o que están en casa y tal, no le tiene que tener algo de humedad el silo, no le va a dar muchísimo presecado. Y bueno, hoy vamos aquí a 2 kilómetros de mi pueblo, que es donde están las limusinas, donde tenemos aquí, me parece que ahora compramos alguna y las que teníamos alquiladas y tal, hay ahora sobre 20 y algo hectáreas, o así, pasa algo de 20 hectáreas más o menos, por ahí debe haber. Y lo que vamos a hacer ahora en Francelos es la segunda corta de silo, que esta hierba siempre la tenemos algo más atrasada que la del silo de trinchera o la de los rulos de las vacas de leche, por el tema de para que no te venga toda junta y no se pase y tal. Pero como viene una semana bastante buena, ya viene un anticiclón bastante bueno. A ver, que hoy voy grabando así, pero hoy me parece que es el 16 de julio, pero bueno, estos vídeos van atrasados, ya lo diré, pero es que no tuve tiempo a subirlos y tal, y estamos el 16 de julio, así que, y viene bastante calor para más de 30 grados, hasta final de semana. Hoy es miércoles y antes de que llegue así muchísima calor vamos a hacer el ensilado y tal. Y básicamente eso, vamos a hacer la segunda corta aquí en las limusinas, y hoy vamos a segar para las limusinas, y mañana mi padre le dejo el tractor con la segadora y va a hacer la tercera corta del vídeo que hice en mi pueblo, vaya, que en las fincas hicimos el vídeo de la segunda corta en mi pueblo. Pues le voy a dejar este tractor a mi padre y va a segar la tercera corta, porque mañana, a ver, vamos a segar esta hoy,
y la voy a dejar todo el día segada porque son bastante fincas así donde no pastan las vacas y tal, y tienen bastante recovecos, son fincas pequeñas y tal, y te lleva tiempo para llevar toda la mañana o algo después de comer o así. Y la voy a segar hoy. Mañana le paso el hilerador, la dejo en hileras, y mi padre mañana siega por la mañana la tercera corta en mi pueblo y la hilero por la noche, porque esa como es para vacas de leche no necesita mucho presecado, y ya es la tercera corta. Vamos a hacer tercera corta de silo porque tenemos hierba seca del año pasado, no, del anterior, y este año no vamos a hacer hierba seca. Vamos a hacer todo en rulo de silo, que también se gasta. Para la limusina les gusta, por lo menos a las mías les gusta mucho más el silo, que vaya algo más presecado, pero el silo. La herba seca me la desperdician muchísimo. Y mira que nosotros hacemos toda herba seca de segunda corta, que es herba seca para vacas de leche, pero las limusinas son curiosas, y como también les tiro los rulos por el prado y tal, y la hierba seca si se moja también pierde, y el silo lo comen antes de mojar, se come igual. Y es lo que vamos a hacer hoy. Estamos llegando aquí a este prado, que son algo pequeños, y básicamente vamos a hacer esto, y no voy a estar grabando, que eso no tengo que irme a grabar tampoco, y no me voy a andar bajando todo, es un peligro, ¿verdad? Y básicamente estamos aquí entrando aquí un prado, aquí algo pequeño, y básicamente vamos a hacer eso. Vamos a segar la segunda corta aquí hoy, la segunda corta en las fincas de las limusinas, que está la hierba siempre la tenemos un poco más atrasada. Mañana se siega hoy, se va a dejar todo el día segada para que preseque algo, porque las limusinas me gusta hacerles el silo un poco más seco por el tema de que después se tiran están siempre fuera, ¿vale? Se tiran el invierno fuera y tal, y les viene bien cuando hace más frío y tal, o nieva tal, un silo algo más presecado, con algo más de presecado. Y básicamente vamos a hacer eso, y se va a dejar hoy, y mañana le dejo este tractor a mi padre mientras vengo con un hilerador. Hilero esta la hago en hileras, y mi padre va segando la tercera corta en mi pueblo, en Casteo, y cuando acabe de hilerar esta, seguramente a la tarde noche voy a hilerar aquella para que no se seque demasiado, porque aquella es para vacas de leche y tal, y vamos a intentar hacer la segunda y tercera corta toda junta antes de que llegue así me parece que viene así un calor algo loco, y para que no se seque, y nos quedarían unos pocos rulos, y prácticamente depende de cómo venga el año. Está viniendo un año muy bueno, y depende si sigue lloviendo así y tal, le puede sacar igual le sacamos algo de hierba seca a estos silos, que a estos fincas grandes que hicimos silo de trinchera, pero bueno, depende como a partir de ahora la lluvia que venga y tal. Así que voy a empezar, le voy a dar caña así toda la mañana, y seguramente acabe después de mediodía, y mañana hileramos y se haga mi padre, y a ver si hacemos la segunda y tercera juntas, y acabamos así más o menos, lo principal más o menos va quedando hecho. Fin. Bueno, acabamos con la última finca. Bueno, aunque esto parezca el Amazonas, estamos en Galicia. Está aquí este camino, pasamos nosotros nomás, y está como está así medio abandonado. Pero bueno, acabamos con la última finca y vamos a comer, que es mucha hora de comer, y mañana acabaremos de ensilar y poco. No se ve desde aquí, pero bueno. Bueno, ahí está la última finca que acabamos. Vamos.
puerta del mar que dice que tocó. No te quedaste en la arena. Muy lento te convierte en piedra. Arriba,
Acabamos la segunda y la tercera corta, la segunda para las limusinas y la tercera en mi pueblo para las vacas de leche. Y básicamente nos quedará la segunda corta ahí en un pueblo, unas fincas que tenemos pequeñas y tal, que las hay que los rulos los tenemos ahí. Son los rulos que visteis amontonados de la primera corta de esas fincas, delante del silo de trinchera, los traemos para casa, que así hay un pueblo al lado para que queden cerca de casa y nada, queda ese, los traeremos en el remolque y los encinto y los amontono ahí delante del silo. Y básicamente ha llovido mucho este año, pero no creo que único así una corta de hierba seca así si sigue lloviendo o tal en las fincas donde se hizo el silo de trinchera y poco más. No creo que dará algo para pastar, pero básicamente el tema de rulos de silo acabaremos en esas fincas pequeñas, o a ver si sigue viniendo así buen tiempo para el tema de la hierba igual, pero bueno, igual se pasta y tal. Y vaya, ahora no sé si ve, pero bueno, básicamente acabé de encintar. Están aquí algunos que había ya de primera corta. Estoy en las fincas donde no pastan, que quedan algo lejos de donde están las vacas limusinas, y acabamos de encintar. Están algo mezclados de primera, segunda y tal. Y nada, tengo allí al de la encintadora y nos vamos para casa, que vamos a cambiar las novillas y las secas de leche y cambiarles el bebedero, y les tengo que echar piedras y bueno, y eso. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Venga.